Buenas noches. Voy a presentar con ustedes una presentación en esta noche de una forma más extensa de lo que será la presentación en el Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del día de mañana. Así que esta noche voy a compartir con ustedes la presentación de un modo un poco más extensa y detenida. Espero que les sea de utilidad. Guía metodológica para la resolución de problemas de optimización en cálculo diferencial de una variable usando recursos tecnológicos. Nuestra presentación va a constar de varios momentos. La primera parte la vamos a ver a lo que es el fundamento teórico. La segunda parte, la presentación de los pasos de la guía metodológica. La tercera parte, la aplicación y uso de recursos tecnológicos. Y la última parte, conclusiones. En matemática tenemos dos puntos de vista o dos concepciones de lo que es concebir la matemática. Como Harvey la concebía, nuestro último matemático puro, vemos la matemática como una disciplina mediante la abstracción que se basa mediante la abstracción y demostraciones que estudia la estructura y sus propiedades, y también vemos la matemática de una forma más aplicada, donde la matemática funciona tanto como un lenguaje conceptual tecnológico para modelar y cuantificar y optimizar. Nosotros en este estudio, en esta investigación para nuestra guía, nos centramos un poco más en lo que es la matemática aplicada, dedicada un poco más a lo que es el cálculo diferencial. Tenemos dos miradas, dos puntos de vista. Por un lado, tenemos la matemática pura, como mencionaba anteriormente, que se basa en la abstracción, en las demostraciones, en las pruebas y los axiomas. Y por otro lado, la matemática aplicada, que se centra en un lenguaje de tecnología conceptual para modelar, cuantificar y optimizar. Ellas dos tienen una complejidad actual que se basan en datos, modelos y optimización según López Bermúdez. Tenemos también varios puntos de vista en lo que es la concepción del conocimiento, que es el punto de vista idealista o platónico, que se basa en axiomas, estructuras y fundamentos antes de aplicar, como lo menciona Godino, Batanero y Gómez. El punto de vista constructivista, donde se considera al estudiante activo, docente mediador, reestructurador de saberes previos, lo que plantea Arteaga y Macías y Bolaño. También tenemos la idea empirista y tradicional, donde la transmisión y ejercitación es un poco más memorística, con un contexto más limitado. Todos estos enfoques o puntos de vista tienen un punto en común, que es dominar los fundamentos. Dominar los fundamentos para no hacer aplicaciones o uso de ellas de manera trivial. Así que todas estas ideas se basan en un punto en común de que debemos dominar los fundamentos. También tenemos en Anhui lo que son en ascenso, lo que es las competencias, el enfoque por competencias que se basa en saber, hacer y convivir, orientado al desempeño y a las metas institucionales. Estas dos miradas de ver la matemática, una aplicada, otra pura, y las ideas que concebimos, lo que es cómo se da el conocimiento, así como las estrategias en ascenso, que es la enseñanza por competencias, que es un enfoque moderno en el cual nos centramos en este trabajo. En los fundamentos también tenemos dos puntos de vista: la resolución de problemas planteada por Polya y también la idea concebida de la resolución de problemas planteada por René Descartes, donde el todo lo descomponía en partes. Nuestro marco teórico de resolución de problemas partimos del contexto universitario, un contexto donde el acceso a la tecnología cada vez está más en aumento, como plantean Márquez y Sánchez, donde contamos con herramientas tecnológicas de acceso libre, como tenemos GeoGebra, Wolfram Alpha, Desmos Máxima, WX Máxima, Symbolab, como lo plantea Sala en el 2009, y que nos lleva a procesos formativos: explorar, contrastar y documentar múltiples representaciones para obtener resultados esperados, una mejor comprensión, una argumentación, una transferencia y una motivación. Pero con la aplicación de herramientas corremos el riesgo del memorismo, obtener un bajo desempeño, donde nuestro objetivo es lograr que el uso
de las herramientas tecnológicas estén hechos con rigor, con criterio, con conciencia de por qué la estamos proponiendo, por qué la estamos utilizando y saber el proceso que ellas hacen. Ese es el riesgo cuando usamos herramientas, que podemos tener riesgos del memorismo, aprendizaje memorístico. Esto nos lleva a una metodología explícita, que es lectura, datos y modelación, junto con la verificación, que es lo que plantean Cedeño y Restrepo Tapia en sus investigaciones. Dos fases, dos métodos. El método de Polya, que se complementa o se fundamenta en cuatro partes: comprender, cuatro fases: comprender, planear, ejecutar, mirar atrás, que vamos a integrar con las TIC para lograr conjeturar, verificación simbólica, numérica y trazabilidad. Tenemos por otro lado el enfoque de Descartes, que es un enfoque analítico constructivo, donde él propone descomponer el todo en partes, ordenar, deducir, construir, logrando una articulación entre diagrama y álgebra. Este se basa en la base para el razonamiento lógico y la optimización. Y mientras que el de Polya fomenta pensamiento crítico y reflexión metacognitiva. Dos métodos, dos fundamentos: método de Polya, método Descartes, uno más general, otro más analítico constructivo, en el cual se va a basar nuestro trabajo. El que vamos a integrar mediante las herramientas tecnológicas estos dos puntos de vista. También no podemos dejar de hablar de los enfoques que comúnmente tenemos en el proceso de enseñanza. Uno es el enfoque tradicional. Nuestro enfoque tradicional de enseñanza tiene las limitaciones de que la enseñanza se centra en el docente, la repetición y la memorización, una escasa comprensión significativa y poca autonomía del estudiante. La autoeficacia influye en la motivación para aprender. Eso es en el punto de vista del enfoque tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos el enfoque por competencia, donde las bases son en poder analizar, identificar lo relevante y planificar estrategias, formular y aplicar y validar algoritmos. Son planteamientos hechos por Menaces, Peñalosa, Fernández en sus investigaciones. Todo esto en los métodos de Polya. Por un lado, contamos con el método de Polya, que se basa en cuatro partes: comprender, planear, ejecutar, revisar, que motiva el pensamiento crítico. Por otro lado, el método cartesiano, que es la descomposición en todo en partes, el orden lógico, la deducción, el análisis, el cual vamos a integrar ambos métodos en la integración de las TIC. Estos métodos en los que nos estamos basando, vamos a lograr una integración, tanto el método de Polya, tomando los aspectos importantes del método de Polya, del método cartesiano, pero lo vamos a integrar vamos a hacer el uso de la integración con las TIC. Las TIC que podemos encontrar de manera libre, como son GeoGebra, Wolfram Alpha, WX máxima, entre otros. En síntesis, la combinación de los métodos clásicos con recursos tecnológicos impulsa competencias de razonamiento, creatividad y autonomía en la enseñanza universitaria del cálculo diferencial. Estos dos enfoques van a ser la base en el cual nosotros vamos a fundamentarnos para lograr hacer una integración con las herramientas tecnológicas. La aplicación práctica de la tecnología en optimización conlleva, primero, dificultades persistentes, poca conceptualización y autonomismo, como presenta Mojica y Morales, Cabañas, obstáculos identificados como interpretación, falta de estrategia, dominio de las operaciones derivadas, que nos van a permitir poder incrementar herramientas efectivas, como las que mencioné anteriormente: usar herramientas como GeoGebra, Wolfram Alpha para análisis numérico y gráfico, SymbolLab, WX máximas. Esto se va a traducir en un impacto a nivel educativo para lograr una mejor visualización, interpretación del problema, hipótesis y una mejor heurística. Ventajas que tenemos en el uso de la tecnología, el uso tecnológico: bueno, personalización y adaptación al ritmo de nuestros estudiantes, representaciones múltiples, gráficas, algebraica y simbólica, apoyo en la exploración de patrones y irregularidades. Pero aquí hay algo que tenemos que aclarar. Nuestra guía proponemos un uso tecnológico razonado, crítico, un uso crítico de la tecnología, un uso basado en un fundamento teórico consistente que le permita al estudiante poder aplicar las herramientas tecnológicas, pero saber a su vez por qué la están aplicando
y en qué puntos o qué beneficia el uso de esas estrategias. En el cálculo diferencial podemos hacer la optimización con GeoGebra, que nos va a permitir ver el crecimiento, decrecimiento y valores extremos de una función. Podemos hacer una verificación simbólica o numérica usando, por ejemplo, Wolfram Alpha, WX máxima, y esto nos va a llevar a un desarrollo de competencias analíticas y metacognitivas, como plantea Morales en su artículo de 2021. En síntesis, la integración de las TIC potencia el razonamiento matemático, facilita la interpretación, la verificación y la transferencia del conocimiento en problemas de optimización de una variable. Pero aquí proponemos un uso crítico y analítico de los recursos tecnológicos, de las herramientas tecnológicas. Vamos a ver ahora los pasos de la guía y también algunos diseños de nuestra investigación. El diseño del estudio es un aporte teórico, metodológico, no experimental. Formaliza una guía para resolver problemas de optimización en cálculo diferencial de una variable. Es un enfoque en el desarrollo de competencias y la integración transversal de las TIC durante todo el proceso. Replicable y transferible a distintos contextos curriculares. Las herramientas TIC empleadas son los recursos libres accesibles, GeoGebra, Wolfram Alpha, Wolfram Máxima, Symbolab, Desmo, integración con fines formativos, exploración y con contraste y documentación. La tecnología apoya, y esto es clave y fundamental en esto, la tecnología apoya, pero nunca sustituye lo que es el razonamiento matemático. Son herramientas que nos van a servir de guía y de ayuda a lograr una mejor interpretación, pero nunca pueden sustituir un análisis crítico de una situación que estemos estudiando. Los pasos que proponemos son esto: comprensión, lectura, datos, diagramas y variables, formulación matemática, diseño de estrategia, implementación y resultados, verificación. En la formulación matemática entra lo que son las definiciones, restricciones, función objetivo. En el diseño de la estrategia para abordar los problemas, los criterios, puntos críticos, dominio, criterio a primera derivada, segunda derivada, para analizar crecimiento y concavidad de la función objetivo. Implementación y resultados, ejecución, entra lo que es la clasificación, las tablas se aplican y gráficos también se aplica. Y el último paso, verificación y síntesis, comprobaciones algebraicas y geométricas que nos van a permitir dar una mejor interpretación, una mejor respuesta a nuestro problema. El primer paso, que es la etapa de comprensión del problema, tenemos una pregunta que nos hacemos nosotros mismos para lograr establecer en qué punto están nuestros estudiantes. ¿Qué se pide y con qué datos cuento? Las acciones sugeridas para dar respuesta a esta pregunta están en la lectura global del problema, relectura, subrayando palabras clave, separar datos versus incógnitas, mediante una breve tabla se aplica, diagramas con variables y unidades, glosario de variables, nombre, significado, unidad. Esto nos va a permitir a nosotros darnos cuenta en qué proceso se encuentra el estudiante, si realmente él está comprendiendo o ha comprendido nuestro problema, y el cual vamos a poder medir mediante el siguiente indicador de logro. Situación global clara, si puede plantearla, si es capaz de marcar las palabras clave, si es capaz de diagramar o de hacer un diagrama rotulado, una tabla con datos o incógnitas. Entonces, este indicador nos va a hacer saber si nuestros estudiantes están en la etapa de la comprensión del problema, si han comprendido el problema. Aquí vamos a contar con los insumos que van a ser el enunciado, el contexto, las unidades, el proceso que es lectura, palabras clave, elaboración de un diagrama, tablas, incógnitas, que es la parte de más modelado. Y la parte final, que es nuestro producto, la lista de datos objetivos, croquis rotulado, glosario o variables de comunicación. Esta es la primera etapa, la comprensión del problema, y ese es el indicador que nos va a decir si nuestros estudiantes están apropiados en esta etapa. El segundo paso es la formulación matemática. Aquí nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo modelamos la situación en una función o función objetivo? Acciones que sugerimos: definir variables, ser capaces de elaborar parámetros por parte de nuestros estudiantes, dominio coherente con el contexto, si pueden establecer las leyes o principios que relacionan las variables, si son capaces de reducir a una variable, por ejemplo, la variable independiente, la magnitud a optimizar,
en las ecuaciones auxiliares y en la función objetivo. Si es capaz de validar el modelo, valores de pruebas dentro y fuera del dominio, mediante esos valores hacer la validación del modelo. Y el indicador de logro que nos va a decir si el estudiante está apropiado y está en este segundo momento es el siguiente: poder establecer variables bien definidas, poder establecer el dominio explícito, poder establecer quién es la función objetivo y chequeo de la validez de esa función objetivo. Esos van a ser los indicadores que nos van a decir si nuestros estudiantes están aquí, están en esta etapa. Contamos con los siguientes insumos, que son variables, parámetros, restricciones, contexto, que nos va a llevar al proceso de poder establecer una ley, las ecuaciones que relacionan, reducirlo a una sola función, definir el dominio, que llamamos modelado, los productos, que establecer la función objetivo, dominio, un test de modelo se aplica, que nos va a llevar a la parte de razonamiento. Mediante este indicador de logro podemos establecer si los estudiantes están en el proceso de una formulación correcta, adecuada al problema. Si han aprendido y pasaron al siguiente nivel, que es establecer una formulación correcta y adecuada del problema matemático. El tercer paso, que es el diseño de la estrategia. Aquí planteamos como pregunta, ¿qué criterios usaré para encontrar y justificar el óptimo? En este caso, de optimización. Las acciones que sugerimos son reconocer tarea de optimización, extremos de la función, poder establecer con claridad los criterios, como el criterio de Fermat, prueba de la primera y segunda derivada, para establecer dónde la función es creciente, decreciente, la concavidad y los valores extremos. Identificar los candidatos para los valores extremos, como los puntos singulares, los puntos fronteras o los puntos dominio o los puntos estacionarios de una función. Y aquí vamos con la integración de las TIC. Podemos integrar en este proceso GeoGebra, Wolfram Alpha, WX máxima para visualizar y verificar. Recordando que la integración de las TIC podemos hacerla durante todo el proceso porque proponemos una integración transversal de un uso crítico de las herramientas tecnológicas. Indicador de logro que me va a decir a mí si mi estudiante está en este punto, en esta etapa de nuestro proceso, si es capaz de establecer criterios pertinentes, conjunto de datos de candidatos, si puede elaborar un plan claro de clasificación. Aquí contamos con los insumos, que es el dominio, herramientas. También contamos con proceso de selección de criterios, lista de candidatos, plan de prueba, razonamiento, productos, nuestro producto final, los candidatos esenciales para buscar los valores que optimiza, que son los puntos estacionarios, los singulares si tiene y los fronteras o bordes. Y las estrategias de análisis, promoviendo siempre el uso crítico de las TIC. Este es el tercer paso. El cuarto paso es implementación y resultados. Aquí nos preguntamos, ¿cómo ejecuto el plan y clasifico los candidatos? Las acciones que sugerimos son calcular la primera derivada para buscar los candidatos, los puntos singulares y estacionarios, los puntos fronteras, determinar el crecimiento de crecimiento mediante el signo de la primera derivada, analizar la concavidad de la función mediante el signo de la segunda derivada y los puntos de inflexión si tuviere. Clasificar extremos, comparar valores en todos los candidatos, graficar la función y resaltar el óptimo. Contrastar con el uso de las TIC, un uso crítico. Los insumos que tenemos son los candidatos y los criterios encontrados en la primera, segunda derivada y validados mediante el uso de las TIC. El proceso que nos lleva al establecer los signos de la primera y segunda derivada, comparación de valores en candidatos que nos lleva a un razonamiento lógico, y nuestro producto final por establecer los óptimos con justificación, tablas y figuras, gráfica anotada en el caso de que aplica para lograr una mejor comunicación. El indicador de logro que nos va a poder establecer si nuestro estudiante está apropiado de todas estas partes que proponemos en este paso, es el siguiente: poder establecer tablas de primera y segunda derivada, poder establecer el extremo justificado y mostrarlos con evidencias, que pueden ser tablas o que pueden ser gráficos. Esto nos va a decir si nuestros estudiantes están apropiados y están en el cuarto paso de nuestro modelo. Ya nuestro último paso es la verificación y resolución. Aquí nos proponemos dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿la solución es válida, coherente y robusta?
Acciones sugeridas, chequeo algebraico geométrico y coherencia con el contexto y unidades, sensibilidad local, perturbar datos, hipótesis y observar variación del óptimo, constatar con gráficas, simulaciones en TIP y redactar una síntesis final en variables originales y comunidades. ¿Con cuáles insumos contamos en este paso? Con solución preliminar, contexto, con las TIP, que nos lleva al proceso de verificación y coherencia y sensibilidad, contratada con la TIP mediante un uso crítico de las TIP, los productos, síntesis final con unidades, evidencia de robustez que nos van a permitir lograr una mejor comunicación. El indicador de logro que nos va a marcar pautas para saber en qué momento, en qué paso está nuestro estudiante, es poder establecer la validez matemática, poder establecer coherencia contextual y poder establecer una robustez, la validez de nuestro análisis, mediante una presentación clara y completa. Este es el quinto paso. Estos pasos, junto con los indicadores de logro, nos van a permitir poder lograr una resolución de problemas de optimización de manera óptima y eficaz y poder establecer realmente en qué proceso de cada una de estas etapas se encuentran nuestros estudiantes al momento de resolver un problema de optimización, por establecer el nivel de comprensión que lleva y si ha alcanzado los objetivos para cada uno de los pasos, con una integración adecuada y, repito, de manera analítica del uso de las herramientas tecnológicas. A continuación vamos a mostrar lo que sería un problema que vamos a ilustrar, trabajado y aplicando los pasos que proponemos en esta guía. La situación a trabajar es un patio rectangular, se cercará usando la pared de una casa de 40 pies con uno de sus lados. Se dispone de 160 pies de cerca para el resto y se requiere maximizar el área. Aquí vemos la ilustración de nuestro problema. Datos y objetivo, lado fijo, provisto por la casa, 40 pies, cerca disponible, 160 pies, y objetivo que es usar la cerca para maximizar el área. Ahora nuestro planteamiento ya con variables sería el siguiente paso, enunciado del problema. Y aquí, en el primer paso, vamos a establecer la comprensión de las variables, es decir, X longitud perpendicular a la casa, porque tenemos que a nuestro diagrama empezar a establecer y dar y ordenar de acuerdo al enunciado del problema, a ver si lo estamos entendiendo, si lo estamos razonando. Y longitud paralela a la casa en el lado opuesto, y ese es el segmento corto continuo que tenemos aquí a la casa para completar el frente. Los que no lleva una ecuación auxiliar, que sería esta, y igual a los 40 más 60, con un valor este de esto lo que tiene que ser positivo, este que está aquí. Contexto, la casa aporta un lado fijo de 40 pies, se requieren dos lados X y el lado opuesto Y, más un posible tramo C. Esto modifica la relación de perímetro habitable y guía la formulación de una función objetivo. ¿Qué nos permite con este diagrama? Poder establecer la ecuación auxiliar que vamos a utilizar, donde vamos a contar con el enunciado, los datos fijos, que son los 40 pies de cerca, casa, los 160 pies que queremos utilizar, las unidades que nos van a llevar un proceso de establecer en este punto una lectura, una selección de palabras claves, un posible croquis, que no es claro, y definir nuestras variables para poder obtener tabla de datos con incógnitas, diagramas, rotulado o una relación como la que encontramos aquí, 40 más S. El segundo paso ya de nuestro modelo, que es la formulación matemática, aquí entran lo que son las variables y relaciones, como mencionamos anteriormente. X, longitud perpendicular en pies, Y, longitud paralela opuesta a la casa en pies, y es el segmento adicional pequeñito que mostramos anteriormente junto a la casa. La casa cubre 40 pies del frente, que sería Y igual a S, más 40, una ecuación auxiliar. La restricción lineal y reducción a una variable vamos a establecerla en este paso, que es la formulación de problema. Aquí tenemos la cerca disponible, que es el perímetro, que está aquí, los dos X más Y más S, que debe medir 160. Con Y, que sería de S40, donde va variando el valor máximo, va variando desde 0 a 100, de 0 a 60 pies. Si sustituimos a Y en esta expresión, vamos a lograr tener la ecuación en una sola variable para entonces expresarla toda en términos de la variable X, simplificando, vamos a tener que S va a ser igual a 60 menos X y Y a 100 menos X, sustituyendo estas informaciones en esta ecuación de perímetro.
Objetivo y dominio, bueno, llegamos a establecer una función a maximizar, que es la función área en términos de dos variables, x por y, el área del rectángulo, donde expresada todo en términos de la variable x nos quedaría esta ecuación de segundo grado que está aquí. La factibilidad es que aquí tienes que hacer un valor positivo, pero ese está variando de 60 menos x, donde x varía de 0 a 60, que sería el mayor valor que puede tomar la variable x, el mayor longitud. El problema, la función área maximizar, que esta función que está aquí. Aquí contamos con variables que introducimos en este paso, que es la X que me presenta la longitud perpendicular Y, la paralela es el tramo de la casa, que nos va a permitir establecer dos relaciones, la ecuación para el perímetro y esta relación para Y, que me va a permitir poder entonces sustituir y expresar, hacer una reducción para expresar la función a maximizar en términos de una sola variable con esta restricción para el dominio. Es decir, segmento de la casa, que es igual a 60 menos x, medido en pie, el lado opuesto, que sería 100 menos x, y el área, que es esta función que hemos determinado expresando estas relaciones en términos de una sola variable. El tercer paso, ya diseño de la estrategia. Idea central, bueno, tenemos una función a maximizar, que en este caso es la función área. Las estrategias que sugerimos ya entra lo que es ya el cálculo diferencial. Aquí tenemos que candidatos internos, que es saber buscar la primera derivada para establecer los puntos singulares, los puntos estacionarios. Poder buscar los puntos singulares si tiene, que es revisar la segunda derivada si no existe. En este caso no aplica porque es una función polinomial, sus dominios son todos los reales. Establecer los valores extremos de la función, los puntos fronteras o extremos que son 0 y 60, el valor es máximo, como vimos en la restricción pasada, y la clasificación. Usar la primera derivada para establecer los signos donde la función sea creciente o decreciente, la segunda derivada para establecer la concavidad y la verificación usando la integración transversal de los software que hemos mencionado. GeoGebra, en este caso usaremos GeoGebra y Boolean Algebra. Vamos a tener una función objetivo que es la funcionaria, va a variar de 0 a 60, donde tenemos que buscar los candidatos que maximicen, en este caso, los puntos singulares. Si tiene los puntos extremos o puntos fronteras, usamos los criterios de primera y segunda derivada para hacer una verificación de nuestra gráfica mediante el uso de la TIP para determinar la curva, el vértice, la tangente horizontal, donde va a estar el punto horizontal. Una nota didáctica aquí, declaratoria. Las TIP apoyan, pero nunca sustituye el razonamiento tecnológico que debemos hacer o que deben hacer nuestros estudiantes. Nos va a permitir documentar ecuaciones, dominio, candidatos y tomar una decisión final en este proceso, en esta tercera etapa. Ya en la cuarta etapa de nuestro modelo tenemos ya los cálculos y la clasificación, que entran la derivada y los candidatos. Aquí llamamos la primera derivada, el punto estacionario que es 50 que pertenece al dominio de la extinción. Como es polinómica, no tiene puntos singulares. Los extremos de la función que si evaluamos alcanzamos este valor. Y aquí hacemos la primera prueba. Para determinar con la primera derivada, donde la función es creciente, en este abierto ella es positiva, por lo tanto crece, este que es el punto crítico, y en este abierto ella es negativa la primera derivada, por lo tanto la función decrece. ¿Qué tenemos? Dimensiones óptimas, que es x 50 pies, esa es la longitud de 10 y y el valor que maximiza. El área máxima para un punto crítico igual a x igual a 50, el área máxima serían 2500 pies cuadrados. Para una consistencia que es razonable porque se encuentra en estos parámetros, que nos va a permitir hacer un soporte de integración de las TIC para poder determinar el vértice cuando equivale a 50 y mediante la gráfica poder determinar el valor de la segunda derivada o la tangente horizontal. Esto nos permite ver aquí que si elegimos un valor que está antes de nuestro punto que es crítico, vamos a tener un área máxima de 2499 pies, que es cerca del óptimo. Cuando tomemos valor que optimiza, vamos a tener nuestra área máxima, que es 2500. Y si tomamos un valor después, vamos a tener una área también cerca del valor máximo, que muestra una simetría local, por lo tanto, nos permite analizar el comportamiento de los valores cerca del punto que optimiza. La prueba de la segunda derivada, que nos habla de la concavidad, que es una gráfica que va a ser cóncava hacia abajo, donde x igual a 50 va a ser el valor máximo.
Ya en este mismo punto 4, seguimos en la parte analítica, la parte de establecer la función a maximizar, establecer la primera derivada, resolver la primera derivada para determinar los puntos, hablar de los puntos extremos de la función, clasificar la segunda derivada para determinar la concavidad. ¿Qué tenemos? Nuevamente nuestra función objetivo, que es la parte de este análisis, la primera derivada, los candidatos que maximizan la función y el criterio de la segunda derivada para poder establecer la concavidad de la función. En este mismo paso también establecimos esta parte, la prueba de la primera derivada, y podemos usar la herramienta de GeoGebra, fíjense aquí, para mostrar y para ver de manera gráfica cuál es la situación que estamos modelando, qué representa esa ecuación de segundo grado y cómo sería la gráfica, cuál es el punto que está aquí. Este software LED nos permite poder mostrar a nuestros estudiantes qué es lo que estamos haciendo, con qué tipo de función trabajamos y cómo se ve nuestro valor máximo o nuestro punto que maximiza nuestra área de manera gráfica, que es lo que ya hemos visto de manera analítica. Podemos ilustrarlo mediante la gráfica. Esto también podemos hacerlo para GeoGebra. Aquí mostramos los comandos sugeridos para que ustedes vean cómo se nos presenta en el programa cada uno de los comandos para graficar nuestra función, para graficar los intervalos que tenemos aquí, los puntos, para graficar la segunda derivada si fuéramos a graficarla y cómo se mostraría en cada uno de ellos. Entonces, esta es la gráfica que nos da GeoGebra, la que nos permite hacer un dominio restringido de 0 a 60, un chequeo, el vértice que es igual a 50, el punto que maximiza el valor máximo, la tangente horizontal en el punto y la concavidad de la segunda derivada que es negativa. Esto también podemos hacerlo si usamos Wolfram Alpha matemática. Fíjense cómo ilustramos aquí cómo se nos presenta el comando. Y esta es la vista gráfica que nos permite utilizar ese software también, donde podemos ver de manera gráfica nuestro valor que maximiza, la función que estamos trabajando, analizar la concavidad y podemos mostrársela a nuestros estudiantes de manera gráfica. También en WX máxima podemos analizar esto. Esta es la forma en cómo lo presentamos y este software también nos permite hacer una ilustración de manera gráfica de la función en la que estamos trabajando y de lo que queremos ilustrar con este problema. El paso quinto, que es la verificación de la solución. Aquí con los valores óptimos obtenidos, verificamos la coherencia matemática y el contextual del modelo. Por ejemplo, en la verificación algebraica de las restricciones, puedo analizar, dadas las ecuaciones que tenemos para este, las restricciones que encontramos y para y, pues sustituirla aquí y ver que es consistente con los datos que tenemos, que satisfacen la ecuación del perímetro. Para estos valores de 0 a 60x y un valor S positivo. La consistencia de nuestra función objetivo también podemos analizarla mediante la sustitución del valor y vemos que nos da un área máxima de 2.500 pies cuadrados. El contraste que vimos anteriormente acerca de la función, el comportamiento en S, en y de la función cerca de los valores, mire, si nos acercamos a 49, un valor que esté antes, pues se aproxima a 11. Esta función será y el área sigue siendo razonable porque está cerca de el área que maximiza. Si tomo un valor que está después, pues sigue estando la diferencia de una unidad, aquí sumada a una, aquí restada a una, y está un valor para la función y, que es el área que tenemos la paralela, y nuestra área máxima también sigue siendo un valor que está próximo a nuestra área que maximiza. Es decir, que esto nos permite ver y analizar el comportamiento de la función cerca de los valores críticos, cerca del valor crítico. Coherencia geométrica de unidades para X y que son valores positivos. En conclusión, la solución es físicamente factible porque esos valores son positivos y dimensionalmente coherente. Trabajada en unidades de longitud en pie y en área en metros cuadrados. La robustez y sensibilidad que aplica nuestro paso nos permite analizar de manera general nuestra validez de nuestra ecuación, partiendo de la serie de Taylor para un residuo igual a cero cuando h, el límite h tiende a cero, es igual a cero. Sustituimos aquí en esta ecuación que está aquí, de esta ecuación tenemos la primera derivada, la segunda derivada, este límite que es cero, que es la cola de mi sucesión, de mi serie, y si sustituimos aquí los valores de la primera derivada, segunda derivada, nos queda esta expresión menos h al cuadrado, de donde esta área va a ser igual a este cociente de diferencia que tenemos aquí, que va a ser igual a h, y h va a ser esta longitud de x que está aquí, elevada al cuadrado, en unidades medidas.
forma más general de analizar la consistencia de nuestra función objetivo, y esta es una forma ya más particular, ya que es una ecuación de segundo grado completando cuadrado, que también me permite ver la validez de la función objetivo. Interpretación, bueno, penalización cuadrática, nuestra área va a ser igual a la diferencia de la longitud en x elevada al cuadrado. Un ejemplo numérico como hemos anteriormente, si x es 49 o después de 50, que es 51, entonces la diferencia de longitud estamos avanzando es un pie, pero el área elevada aquí al cuadrado sigue siendo un pie cuadrado. Entonces eso me da una consistencia y me permite interpretar de que es un análisis consistente de nuestra función. Cuando hablamos de curvatura y planitud, usamos este cociente de diferencia y el valor absoluto de la segunda derivada, que sería positivo 2, donde eso nos da un cociente de sensibilidad local desde 1 que sigue siendo razonable con estos valores que están aquí. Verificación. Verificar todo el circuito del modelo, lectura, datos, variables, dominio, restricciones, objetivo, derivación, clasificación y coherencia de unidades. Además, que nos permite verificar con los software de acceso libre que ya mencionamos para validar los datos que encontramos, como los puntos frontera, el valor que maximiza y los criterios para la segunda derivada. Solución final, lo que encontramos, el valor en X que me permite tener el valor máximo, la longitud en Y, la longitud del espacio cerca de la cerca, que son 10 pies, obteniendo un área máxima de 2.500 pies cuadrados. Una nota metodológica aquí. No basta con adivinar que el vértice, en este caso, como es una función de segundo grado, era fácilmente poderse darse cuenta que era una parábola que abre hacia arriba. Pero lo que tratamos de documentar aquí con este ejemplo es el proceso que se sigue paso a paso, que se puede aplicar para cualquier problema de optimización, cada uno de los pasos de manera lógica que hemos ilustrado en este ejemplo y en este caso en particular, siguiendo un criterio establecido y pudiendo establecer con los criterios de indicadores de logro si nuestros estudiantes están apropiándose y en qué paso de nuestro modelo ellos se encuentran ubicados. Aquí en este ejemplo ilustramos todos los pasos, cada uno de ellos de manera procedimental, de manera lógica, como lo podríamos hacer si trabajamos con cualquier otro problema de optimización. Conclusiones. Este trabajo presenta una guía metodológica teórica práctica para la resolución de problemas de optimización en cálculo diferencial de una variable. La propuesta, articulada en 5 pasos con entradas, procesos y salidas explícitas, junto a indicadores de logro orientados al desarrollo de competencias, que es el modelado, razonamiento, comunicación y uso crítico de las TIC, integra los fundamentos del método cartesiano, el método de Porges, junto con la integración de los software o recursos tecnológicos. Establece una base rigurosa para diseñar rúbricas y protocolos de evaluación formativa con aplicación transversal en cursos de cálculo. Con una línea futura se propone la validación empírica en aula y la extensión a problemas con restricciones y contextos de multivariables. Queremos mostrarles también algunos software, aunque no fueron usados en este problema, que también pueden permitirle lograr eso. Podemos tener ShapeMath, es el cálculo completo en álgebra, que es una calculadora completa que permite calcular álgebra, cálculo, optimización, GenOctave, con optimización numérica, síntesis por MATLAB, SIMLab, análisis numérico, visualización científica, Python, ya una simbólico y optimización, Jupyter, Julia, entre otros más. Ahora, estos software no los proponemos para que se usen de manera arbitraria, sino que se usen con conciencia, con un criterio crítico y con una plena conciencia de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Por eso sugerimos cuando usar para problemas simbólicos o numéricos en análisis de una o múltiples variables, cuando se requiera interactividad o reproducibilidad y bajo unos criterios de selección que son resultados de aprendizaje, competencias a evaluar, poder modelar, justificar, comunicar, tipo de problema, como están de exactitud simbólica versus eficiencia numérica, y los recursos que disponemos, como la infraestructura, los permisos para usar los software y el tipo de gráfica que queremos. Salida esperada, gráfica, escrito o cuadernos reproducibles. Esto se va a traducir en que vamos a lograr tener buenas prácticas
donde podamos documentar supuestos, dominios y restricciones, guardar comandos y bitácora como estos programas y verificar resultados con al menos 2 herramientas tecnológicas que podamos usar, ya sea de acceso libre o de alguna licencia que se pueda tener. Proponemos la integración de estos pasos, de estos modelos, junto con los criterios de educadores de logro, pero haciendo una integración del uso de las herramientas tecnológicas de manera crítica, de manera pensada y de manera bien lograda y trabajada por parte de nuestros estudiantes. En esto concluye nuestra presentación, es de la implementación de la guía metodológica para los problemas de optimización, basadas en esos 2 modelos, Puya y Descartes, y haciendo una integración con las herramientas tecnológicas. Esperamos que esta guía les sea de mucha utilidad y que puedan usarla en sus problemas de optimización.